Buenas, gente bella. Bienvenidos a este podcast. Yo soy Dajanael. La vez pasada hablamos de los magos, de cómo ellos molestaban en estos mundos fantásticos y cómo ellos se podían presentar en la realidad. Pero así como hay magos, también hay brujas. Brujas en la realidad, brujas en las historias en general, también en mitos y varias leyendas urbanas. Y también en las leyendas normales, ¿no? Eso sí, sin desprestigiar mucho al género, las brujas son, o más bien, son pintadas como seres satánicos, malvados, seres que alaban a Satán, o sea, a Lucifer, y que no hacen nunca algo de bien, por así decirlo. No están del lado bondadoso, sino del lado maldadoso. Y esto es una condena que se les va a meter a ellas prácticamente por practicar artes que no estaban permitidos en el catolicismo, en la religión católica, en la religión judeo-cristiana o como le prefieras decir. Las brujas son los seres más poderosos, pero así como son poderosos, también son bastante odiados por este sentido. Ellas son la representación de todo lo que está mal para el catolicismo. Son estudiadas, son personas que adoran a la naturaleza y aprovechaban en su tiempo, aprovechaban los materiales que les daba la misma naturaleza para curar enfermedades o para cocinar. De hecho, hay una historia muy curiosa que cuenta cómo las brujas utilizaban códigos en sus grimorios o en sus libros de la sombra para ocultar las recetas reales. Entonces decían como los típicos ojo de niño, lengua de troll, no sé, verruga de sapo, para ocultar, pues no sé, una receta de un pie tal vez. Pero pues esa concepción hizo que ya, bueno, esta concepción, esta escritura sobre cosas que estaban codificadas y el estudio fuera de la religión ya les hacía como dar una mala impresión para la gente de esa época. Pues ya sabemos cómo era todo en el medioevo, todos sabemos, inclusive los magos fueron casados, ahí nadie se salvaba, todo lo que no fuera cristiano pues se iba a morir, ¿no? Pero las brujas son malas en todo el sentido de la palabra, esa es nuestra pregunta. La respuesta es no, para nada. Verán, las brujas son bastante bondadosas dependiendo de la religión. No sé mucho de brujas alrededor del mundo, siendo sinceros. Tampoco es que haya tenido tiempo de investigar mucho del tema, pero sí puedo contar algunas cositas sobre un tipo de bruja específico. Las nornas y también si quieren les puedo agregar un poquito de griegos, ¿saben? Las nornas eran las brujas nórdicas. Las brujas nórdicas, bueno, más bien la magia nórdica solamente la podía realizar una mujer. Y las nornas eran las encargadas de vigilar el pasado, el presente y el futuro. Ellas conocían todo el destino y posaban al pie de un pozo donde el Yggdrasil se alimentaba. Y estas viejas fueron bueno, no estoy 100% seguro si fueron las primeras brujas de toda la historia en lo nórdico, pero sí eran bastante fuertes, eran las que llevaban el hilo de la vida inclusive, de varias personas, hasta de los dioses mismos. Ya ellas les enseñaron a los Vanir lo que vendría siendo pues las magias iba a decir, la magia, y de los Vanir, pues tenemos a Freya, o sea, Bitch Please, es Freya, es la mejor bruja de todos los Vanir, la que posteriormente le enseñaría a Odín a manejar la magia, y este tendría que ridiculizarse, o lo que en ese momento era ridiculizarse, enfrente de los Vanir, que era vestiéndose de mujer, para poder hacer magia. Y eso es un ritual que sí se lleva a cabo.
Entonces las normas no son tan malas como parece, ¿no? De hecho, también se pinta un poco como las... Me recuerda un poco también a las moiras que iban como por el mismo sentido de... Pues todas eran ciegas, tenían un ojo, ya saben, como las de Hércules. Todas eran ciegas, tenían el hilo de la vida y ellos decidían cuándo cortarlo. Eran también sabias y bastante poderosas, obviamente. Pero claro, en esa religión no todo era... O sea, la magia no era exclusiva de las mujeres, sino que también los dioses podían utilizarlo, los dioses de esa cultura o de esa religión, no sé cómo lo quieran ver. Sin embargo, las normas, o más bien las brujas, siempre han estado ahí para tocar los huevecillos de los hombres. Y pues con mucho sentido. A día de hoy hay varias concepciones de la bruja. Ya no es tan mal, no es tan maldadosa, es más bien bondadosa. Son personas bastante pegadas a la naturaleza, casi siempre se rigen por la Wicca, aunque también pueden estar como relacionadas al mundo celta, que también tiene sus druidas, que en algún momento los voy a tocar. Eh, También pues están relacionadas también a veces con la cultura Asatru, pero nos vamos a enfocar en la Wicca. ¿Por qué? Porque es la religión de las brujas. Entonces la Wicca, bueno, lo que pasa con la Wicca es que es un llamado de la naturaleza que uno decide si escuchar o no. Aunque esta religión es bastante nueva, bastante nueva, eh, tiene unas concepciones muy bonitas y que sí podríamos creer que son parte de las brujas de antaño. El decir que la naturaleza es nuestra reina, bueno, nuestra diosa, bueno, tampoco, la naturaleza es como la patrona, mejor dicho, el dios es el sol, la diosa es la luna, y a partir de ahí pues ya se desglosa todo. Y son expertas prácticamente en la herbolaria, o sea, lo que sabe una bruja wicca sobre el manejo de las plantas también es bastante lo que tienen que saber. Y eso también va a aplicar para todas las otras religiones. De hecho, la naturaleza de por sí es importante en todas estas religiones de antaño. Y la Wicca pues va a ser la muestra de esto. Y curiosamente, cuando uno busca Wicca, siempre encuentra canales de mujeres en YouTube. Y es como, ah, bueno, entonces hay un llamado especial ahí, ¿no? Sobre todo por el mismo nombre, la misma concepción de la religión de las brujas. Pues ya hay un llamado inicial que dice religión para mujeres. Que la practiquen los hombres también se puede. Que sea inclusiva, obviamente. O sea, aquí no hay pierde, mejor dicho. Pero también la bruja se va a relacionar mucho, pues en estas épocas de protesta se ha visto varios pósters que dicen somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. ¿Cómo es? Somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, sí. Y esto es un cartel bastante fuerte, si lo ponemos a pensar en el sentido de decir, pues claro, la bruja de antaño era vista como una persona detestable y poco guiada, más bien. Sí, sí, no más bien, sino definitivamente un poco amada por Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos buscaban conocer lo que hacía también los hombres, o sea, estudiar. eh, Buscaban, pues no podría decir abiertamente igualdad en ese tiempo porque no estoy seguro, pero sí buscaban estar en un nivel casi que igual que el hombre. Y eso ya les daba a ellas mismas, o sea, ellas mismas que buscaban eso, se daban mala imagen, que ellas que buscaban estudio se daban mala imagen y terminaban siendo quemadas. Y eso en esa época de la antigua del antiguo medioevo ya era bastante revolucionario. El coger un libro simplemente era un acto revolucionario, pero aunque hoy en día es diferente, hoy en día la revolución es diferente, obviamente, pero el significado es lo que importa en este caso. Y el decir que son las hijas de las brujas que no pudieron quemar es una de, ok, están buscando exactamente lo mismo que hicieron las brujas en su momento, están buscando el que sean aceptadas como personas, ok, por si eran personas, pero ahorita voy para ese punto, y también están buscando el que tengan la igualdad que pues favorece en cierta medida a los hombres.
Bueno, ahora va pasando un poco de esta realidad y del ámbito social en el que siento que voy a ser cancelado en Twitter por alguna frase que dije. Si es que si es que me pueden cancelar en Twitter con un seguidor. Las historias de las brujas, vamos a hablar sobre ello. Cuando pensamos en las brujas, la primera imagen que se nos viene a la cabeza, como no, es la de Sabrina. Sabrina Spellman, esa serie, buenísima la serie, por cierto, y podemos ver cómo en esa misma serie se busca ese empoderamiento por medio del estudio de las artes oscuras y también como si acolitan un poco esa imagen de la bruja satánica, no tanto de la bruja bondadosa. En general la bruja tampoco es que vaya a tener muchos papeles de bondadosa, ¿saben? Digamos, otra bruja también bastante famosa es la bruja de Hansel y Gretel. Cuando van por este caminito en el bosque recolectando dulces y entonces se encuentran en la casa de dulces, empiezan a comer dulces y todo es muy dulce, llega una señora muy dulce y después resulta que es una señora que se los va a comer picos, hashtag bruja. Y con el reboot ni hablar. Las princesas de Disney, ni hablar. Todas las que tienen que ver con brujas, las brujas son malvadas. Y eso que Maléfica es una chimba. O sea, la bruja maléfica, sí la ubican, ¿no? Cuernitos, la que parece Loki pero oscura, sí, esa es una chimba, esa señora, wow. Pero de por sí el contexto no es muy bueno, aunque en el live action que le montaron hace poco, que no me acuerdo cuándo salió, la pintan como que la decepcionaron y por esa decepción fue como, jeje, ábranse todos y a la Kazami está maldita y el reino en decadencia y no sé qué. Pues es por venganza, pero de por sí la idea inicial, la de la Bella Durmiente, uno dice, ok, es una señora muy mala y no sabemos por qué. O sea, por favor. Y de hecho, eso también me recuerda, esto pues va en parte de historia fantástica y la historia real, las brujas de Salem. Obviamente teníamos que meterlas acá. Las brujas de Salem o los juicios de Salem o lo que como lo quieras llamar, va sobre, cómo no, las 13 brujas, supuestas brujas, mejor dicho, que quemaron en Salem, Estados, ¿dónde queda Salem, Estados Unidos? No estoy seguro. Un momento lo googleo. Salem, Massachusetts, sí, Estados Unidos. Ah, no. ¿Dónde queda esta wea? Sí, Estados Unidos, ¿qué me pasa? Sí, en Estados Unidos los juicios estos se llevaron a cabo gracias a un poco el odio de la gente y una persona que se quería salvar el pellejo. Verán, la historia es la siguiente. En esas épocas, creo que eso fue en 1700 y pioca, las brujas estaban en su a tope, mejor dicho, estaban ya psicoseados un poco con ese tema y la gente empezó a temer por su vida y entonces un tipo bastante genio, en, sarcásticamente hablando, llegó y dijo, muy bien, voy a hacer un manual para cazar brujas, me parece muy bien, y para enjuiciarlas. Entonces encontraron en Salem unas dos brujas, la primera la mataron, la segunda dijo, ok, sí, soy una bruja, pero puedo decirles que acá hay 10 brujas más. Espérate, 10 no, 11 brujas más, perdón, que no sé matemáticas. Entonces el público empezó a enloquecer, se empezaron a echar la culpa de los unos a los otros y terminaron matando a más de 2000 personas. O sea, por algo dicen que es lo que pasó en Salem de las 13 brujas fue tenaz. O sea, no fueron solamente 13 brujas, escaló a más, a mucho más. Y es que también el modo en cómo juiciaban a las brujas es bastante ridículo. Eso de de quemenla y tírenla a un río es más o menos así. Lo que pasa es que la bruja es sometida a varias pruebas. Hay una que es que la aplastan con un montón de piedras y si resiste por 3 días es porque es una bruja, pero si muere es porque Dios se apiadó de ella. Ok. Otra, que es la del río, es que le atan un objeto pesado, la botan a un río hondo, dejan que se hunda y si flota y sale volando es una bruja. Pero si se hunde y se muere es porque no era una bruja.
pero pues se murió. Y prácticamente el modo de enjuiciar a una persona era bastante ridículo, era acercarse al juez y decir, esta persona es una bruja, y ya está, entonces no puedes hacer nada. Y si aceptabas que eras una bruja era porque Dios venció al demonio en tu interior y hizo que confesaras, por lo cual eres una bruja, eres culpable y estás condenado a la hoguera. O sea, no podías hacer nada si te enjuiciaban de que eras una bruja en esa época. Era bastante terrible, sí lo sé. Y aún así la gente lo hacía y entre la histeria colectiva y los malos, los vecinos, los típicos vecinos que uno dice, "Ja, ay, el señor Richard, ay, cómo me cae de mal, ay, cómo hago para deshacerme de él. Claro, tengo una idea, el señor juez, el señor Richard es una bruja". Entonces, o sea, no solamente acusaban a las mujeres, sino también a los hombres en esa época diciendo que eran brujas. Técnicamente serían magos, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar eso? También lo que va a pasar con las brujas en Salem es que pasó un huevo de tiempo y pues fueron muriendo y o sea, en el inicio me refiero, estoy volviéndome un poco ya retornando al inicio cuando dijo esta señora que hay 12 brujas, 11 brujas más, perdón. Cuando dice esta señora que hay 11 brujas más, pues empiezan ahí a llevárselas a todas. Hay una china con epilepsia que se la llevan. eh, y hay una parte de una en la que están matando a una señora de la manera de las piedras y ella dice, maldigo al sheriff de la ciudad. Y esa maldición perduró tanto tiempo, pero tanto tiempo que no fue sino hasta que Salem dejó de tener como sheriffado, estación de sheriff, bueno, que dejó de tener un alguacil para que esa gente no sufriera. Es decir, la bruja, porque si fue una señorita, la bruja maldice al sheriff de esa época. Y como todos los sheriffs a partir de ese momento de Salem, les pasaba la de cosas, pero mal. O sea, algunos morían, otros se les moría la familia, eh, algunos les caía la desgracia, pero terrible. Entonces, había como, o sea, esa maldición como que se cumplió y no fue sino hasta que dejaron de tener como la cosa de policías en Salem para decir, ok, ya no hay, o sea, ya entendimos, estamos embrujados, básicamente. Y los juicios de Salem obviamente serán un golpe muy duro para las brujas. De hecho, hay varias personas Wicca que siguen diciendo que lo que pasó en Salem es terrible y obviamente es terrible. Sin embargo, no hay que quedarnos con ese resentimiento del pasado. ¿A quien quiero engañar? Hay que quemar iglesias. Pero sí, las brujas son una parte bastante cruel. Es un enemigo cliché en las historias básicamente por la concepción católica machista que tenemos de la concepción misma de la palabra bruja. Porque si lo piensan bien, cuando nos referimos a las suegras, a las suegras o a esa persona que nos cae mal, siempre lo llamamos que es una bruja, pero claro, ya es como hora de cambiar el chip por todos los carteles, por toda la concepción actual que se tiene de la mujer, de decir, ok, bueno, de pronto las brujas no son tan malas, salvo que sea la suegra. Ahí sí es bastante mala. En fin. Lo curioso de las brujas es que tienen bastantes similitudes con los magos. Pues ambos son personas letradas, son personas estudiosas, son personas que buscan el conocimiento y buscan aprender a como de lugar. Aunque uno, pues la concepción que tenemos del mago sea más del tipo Merlín y de la bruja sea más del tipo Sabrina, ambos, si se dan cuenta, van básicamente de lo mismo. Son dos personas que están estudiando para poder controlar sus habilidades. Claro que una está destinada, o sea, quitando la parte de la historia, ¿no? Que una está destinada a acabar con el mundo o convertirse en la reina del infierno y el otro es simplemente el mago más poderoso de todo el mundo. Solamente eso. Quitando esas partes de la historia de lado, ambos son bastante iguales, ambos hacen pócimas, ambos hacen magia, ambos pues pueden alterar la realidad al estilo de Doctor Strange, pero más chingón.
ambos pueden hacer, no sé, estudios en general, pueden enfrentarse con fuerzas que aparentan ser superiores a ellos, ambos pueden hacer un chingo de cosas y aún así tenemos esa idea de que la bruja es malvada cuando técnicamente no es así, es solamente que son como los magos. Pero sí, son como los magos, no hay peros de ahora que lo pienso. En conclusión y para acabar este podcast, decirles que las brujas tienen todo mi respeto. Y si su merced es escritora o es creadora de alguna historia, considérese una maga o una bruja. Ahí sí como su merced prefiera. Yo te recomiendo considerarte bruja por todo lo que ello significa. Y no, no me refiero al lado malo, me refiero al lado de la señora revolucionaria que busca romper estándares y estigmas de la propia sociedad. Que a la larga eso es lo que va a hacer una bruja, ¿no? Va a romper el estigma y por eso va a ser acusada en el pasado, señalada en el presente y quién sabe si fue respetada en el futuro, esperemos que sí. Y en las historias ya de por sí es súper respetada. O sea, nomás vean la serie de Sabrina y díganme si quién no adora a esa señora con el gato es lo máximo. Tanto en la serie antigua como en la serie nueva, el gato es lo máximo. Todos tenemos que admitirlo. Aunque no seas team gatos, que yo no soy team gatos, yo tengo un perrito y el gato es lo máximo. O sea, por favor. Pero bueno, sin mucho más me despido. Ojalá no me cancelen en Twitter y los quiero. Yo fui Dajanael, como ya saben, y muchas gracias por escucharme.